Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos nuevamente a Conexión Sin Límite. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estuvimos reflexionando sobre el Salmo 23 y si usted no lo vio, puede verlo en nuestro canal, puede ver la primera parte y esperamos que sea de bendición para su vida. David dice, Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, dice David, me pastoreará. ¿Por qué dice esto? Porque él sabe perfectamente que las ovejas tienen dificultades para encontrar pasto y agua y dependen totalmente de su pastor para alimentarse. La oveja por sí misma, juntamente con el pasto, por lo general come hongos, inclusive todo tipo de hierbas venenosas. Y para colmo, son los animales con el estómago más delicado de toda la creación. El Catecismo 975, establecido en el Concilio de Éfeso en el año 431, siendo Papa San Clementino, estableció lo siguiente: creemos que la Santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio de madre con respecto a los miembros de Cristo. Nosotros, como cristianos, amamos toda la obra que María hizo. Cuando Dios necesitaba un vientre y un corazón santificado, apartado para Él, lo encontró en una jovencita, en una adolescente llamada María. Nosotros la honramos, la respetamos, la reconocemos conforme a las Sagradas Escrituras. Pero el Vaticano promueve una espantosa exaltación de María por encima de Dios. Porque por un lado, el Vaticano enseña que María es madre de la naturaleza divina de Cristo, y por otro lado enseña que Dios es trino, tres personas, pero una misma esencia, que los tres son uno. Si María es madre de la naturaleza divina de Jesús, también lo es del Padre y del Espíritu Santo, sentido común. El decir que María es madre de Dios, es decir que ella existía antes que Dios, y eso la hace a ella Dios, y ella sería Dios antes que Dios. Esto no es una doctrina cristiana. A esto no lo enseñó Jesucristo. Tampoco lo enseñaron sus apóstoles. Tampoco está en el Nuevo Testamento. Tampoco en el Antiguo Testamento. Tampoco lo enseñaron los discípulos de los discípulos. Tampoco se enseñó en el segundo siglo ni en el tercero. Recién en el año 431, en el Concilio de Éfeso, liderado por el Papa San Clementino, establecieron esta herejía. Y esto es hierbas venenosas. David dice, confortará mi alma. David entendió que cuando su alma se aflige, Él la restaura. David entendió que cuando su alma peca, Él la santifica. David entendió que cuando su alma se debilita, Él la fortalece. Confortará, dice, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La oveja, si hay algo que no tiene, es sentido de orientación. La oveja se pierde fácilmente, se extravía inclusive en su propio territorio. Por eso dice el profeta Isaías en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La oveja sufre de miopía, la oveja no ve más allá de 3 metros y depende totalmente de su oído. Así debemos ser nosotros. No debemos guiarnos por las apariencias, por lo que vemos, sino por la palabra de Dios. Es lo que enseña el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 4, verso 16 al 18. Dice así, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Pero el verso 18 habla específicamente de este tema. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La oveja no se puede guiar a sí misma. La oveja depende absolutamente de la voz de su pastor. Una oveja nunca puede andar sin un pastor. Usted puede ver guanacos, caballos, vacas, burros, elefantes, antílopes sin pastor, pero jamás, jamás, jamás va a haber una verdadera oveja lejos de su pastor, lejos de Jesucristo. David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En invierno las montañas tapaban la luz del sol, los valles eran sombríos, fríos, peligrosos. La muerte acechaba en cada rincón. Por otro lado, las ovejas se asustan con facilidad y el miedo las paraliza. David tuvo que enfrentar la intimidación, los miedos. Cuando todo el ejército de Israel temblaba poseído por el temor a causa de un gigante llamado Goliat, él lo entendió. Por eso llegó a ser rey. Él lo entendió. Entendió que hay una sola manera de ser libre de los temores, y es apoyarse, sostenerse y fortalecerse en las promesas de Dios. Por eso él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. A David no lo detenía una sombra, porque una sombra no puede detener a un hombre. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. La sombra de la muerte no puede destruirnos. ¿Saben por qué? Porque fue vencida. Es lo que dice la Escritura en Hebreos 2:14. Dice que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que vino a nuestro mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como la oveja no ve al pastor, se atemoriza, se pone nerviosa, se siente insegura, se desalienta. ¿Y el pastor qué hace? Toma el cayado y golpea una roca. Y ese golpe lleva un mensaje tranquilizador para la oveja. Ese golpe le dice a la oveja, aquí estoy, yo, tu pastor. Aunque no me veas, aquí estoy. Inmediatamente la oveja percibe la presencia del pastor y se tranquiliza. De esa experiencia, David toma, se inspira y nos escribe para que nosotros podamos fortalecernos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice David. Y esto me apasiona, esto me encanta, porque en este cuadro el enfoque está puesto en el pastor preparando el terreno donde va a apacentar a sus ovejas, quitando del lugar todo lo que pudiera lastimarlas, rocas, astillas, espinas, plantas venenosas. Luego, recién después de recorrer, de examinar, de rastrillar y de espantar predadores, traía su rebaño para darle de comer. Las fieras, por la presencia del pastor, mantenían la distancia, se ocultaban entre los peñascos. Yo me imagino mirando con hambre a ese rebaño intocable que disfrutaba de un banquete. Así es como el pastor alimenta a sus ovejas, delante de la presencia misma del enemigo. El hecho de que adereza mesa delante de mí significa que mientras el pastor permanezca con el rebaño, no hay por qué temer, porque Él nos nutre, porque Él nos apacienta, porque Él nos sustenta. Pero lo más glorioso es que nos sirve un banquete en presencia misma de nuestros angustiadores. ¿Para qué? Para que el enemigo vea que el Señor es tu cobertura. ¿Para qué?
Para que el enemigo vea que usted es la corona de la creación. ¿Para qué? Para que el enemigo entienda que los que son de Dios, el maligno no les toca. Y para que usted experimente en su vida esa paz de la que habla Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice David. Ustedes saben que el pastor hacía una mezcla de aceite de oliva con azufre y especias para proteger a sus ovejas de los insectos, para mantenerles saludable la piel, para evitar todo tipo de infecciones. En este tiempo, cada uno de nosotros hemos sido ungidos con ese aceite, que es símbolo del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, porque Él ha ungido nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Hay una fábula que habla de una oveja que no quería ser oveja, que anhelaba ser un caballo, porque ella admiraba la fuerza y la velocidad, y terminó con frenos y anteojeras. Y después dijo, no quiero ser un caballo, ahora quiero ser un delfín, porque yo admiro al delfín, porque el delfín, después del hombre, es el animal más inteligente del mundo. Y terminó haciendo payasadas, entreteniendo a la gente, haciendo un show para poder comer. Jesús no dijo, los caballos y los delfines oyen mi voz y me siguen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. David se presenta como una oveja y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El significado de la vida es darle a la vida un significado. Por eso que es mejor aprender a vivir como una oveja a cualquier mutación. Jesús nos llama a que podamos nosotros ser sus ovejas y reconocerlo a Él como nuestro pastor. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Vale la pena ser una oveja y vale una pena tener un pastor como el que tenemos, que se llama Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.